Entonces, ¿me confirma si pueden observar mi documento de Word? Sí, señor, Sí, profe. señor, profe. Bueno, perfecto. Entonces, antes de arrancar con el tema de la guía número 2 que habla sobre las cartas comerciales, vamos a hacer como un recorderis de la guía número 1. En la guía número 1 estuvimos hablando de lo que eran las alineaciones de los párrafos. Entonces, es supremamente importante entender ese concepto de alineación y ponerlo en práctica en nuestros ejercicios. Entonces, antes de arrancar a hablar de esto de alineaciones, pues vamos a ver otra diapositiva y vamos a ver pues el teclado un segundito y vamos a recordar algunas cosas del teclado que aunque ya lo conocemos, pues hay que mirar si acordamos de ciertas teclas y cosas que hace. Entonces, ¿me confirma si pueden ver el teclado que tengo en pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de nuestro teclado. Yo tengo un teclado acá de los que existen en el computador de escritorio, ¿cierto? Que es muy similar también al que tenemos en el portátil, en sus equipos portátiles. Lo único diferente es que en algunos portátiles no existe el teclado numérico acá, sino que está inmerso dentro de las teclas en la parte alfabética. Entonces el teclado pues básicamente tiene unas partes importantes que son la parte superior, que tenemos unas teclas de función que están identificadas con la F y tienen unos números del 1 al 12. Esas teclas nos permiten hacer unas acciones especiales dentro de nuestro texto. Tenemos también aquí al lado unas teclas de funciones especiales, lo mismo que aquí en la parte central, unas teclas de funciones especiales, entre las que encontramos pues subir la página, bajar la página, ir al principio de un párrafo, al final de un párrafo, borrar o insertar cosas. Tenemos unos números, el teclado numérico, que va desde el 1 al 9 y incluyendo el 0. Y estos tienen unos símbolos en la parte superior. Estos símbolos, ahorita vamos a ver cómo se pueden obtener. Tenemos el teclado alfabético que está en el centro. La distribución del teclado está muy similar a la máquina de escribir. De hecho, el teclado alfabético viene de esa configuración de la máquina de escribir que hablamos en la clase pasada, que hemos visto ya eh, en nuestra casa si tuvimos una máquina de escribir. Luego tenemos una tecla muy importante al lado izquierdo que se llama la tecla Tab. La tecla tabulador nos permite hacer alineaciones de párrafos cuando necesitamos hacer listas de cosas. Entonces, esa la vamos a ver después en un ejercicio. Tenemos una tecla que se llama Caps Lock, que nos permite colocar en mayúsculas o en minúsculas nuestro teclado. Generalmente los teclados tienen un LED, un indicador, un bombillito aquí, que cuando lo oprimimos se enciende de color verde generalmente. Y eso indica que el teclado está todo en mayúsculas el alfabeto. Si lo volvemos a oprimir, pues se va a apagar este indicador y nos indicará que está todo en minúsculas nuestro teclado. Luego tenemos la tecla Shift. Entonces, cuando yo hablo de Shift, ya me le doy acceso a alguien ya. Cuando yo le doy Shift, lo que hago es hacer una acción que indica trabajar con la parte superior de las teclas. Entonces, si yo mantengo Shift oprimido y luego oprimo una de estas teclas que tiene unos símbolos encima, lo que voy a obtener es el símbolo que está en la parte superior. Si yo no lo hago oprimiendo la tecla Shift, voy a obtener el número que está en la parte inferior. ¿Por qué tenemos Shift a los dos lados? Aquí hay dos Shift, miren, uno a la derecha y uno a la izquierda. El de la derecha y el de la izquierda hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esto está diseñado para que una persona zurda o una persona derecha lo pueda utilizar de manera cómoda. Luego tenemos la tecla Control. La tecla Control también existe a los dos costados, al lado izquierdo y al lado derecho. En el lado izquierdo o en el lado derecho funciona exactamente igual. Es también para personas zurdas o personas derechas. Entonces lo que tendremos que hacer es oprimir control y va acompañado de otra tecla. Es decir, que la tecla control y la tecla shift funcionan solitas. Tienen que ir acompañados de otra tecla para ejecutar una acción. En el caso de control, generalmente en los libros aparece control, el más y una letra. Eso quiere decir que oprimo primero la tecla control y luego la letra que me indican para hacer el comando. Luego tenemos la tecla Windows. La tecla Windows es esta que está acá, que tiene como 4 cuadritos, que parece el logotipo de Windows. Es relativamente reciente, o sea, existe desde hace tiempo, pero es relativamente reciente. Hace un tiempo en el teclado no existía esta tecla. Y es para iniciar nuestro botón de inicio de la barra de tareas, o también combinado con otras teclas también genera unas acciones o controles. ¿Listos? Luego tenemos la tecla AL. La tecla AL también existe en los dos costados. Y es lo mismo que en las teclas Control y Shift, pues para las dos personas diestras o
izquierdas. La tecla Alt no funciona sola tampoco, también requiere de otra tecla para funcionar y hacer alguna acción. Entonces debe accionarse primero Alt y luego la tecla que la acompaña. Y por último tenemos pues la barra espaciadora para hacer espacios. Y vendríamos hacia este lado donde encontramos la tecla Enter. La tecla Enter o Intro, en algunos teclados dice Intro, nos permite hacer varias acciones. La primera es aceptar alguna acción, si le damos clic. La otra es dentro de un procesador de texto, si le damos Enter, lo que generamos son espacios, renglones hacia abajo. Y en algunas otras funciones, pues damos a aceptar algunas ventanas, al botón aceptar o cancelar. Tenemos aquí de parte de arriba la tecla Backspace. Backspace lo que hace es borrar de derecha a izquierda, por eso la flecha indica hacia la izquierda. Quiere decir que si yo estoy ubicado en un procesador de texto y la oprimo, lo que voy a hacer es borrar hacia la izquierda. Tenemos las flechas de desplazamiento acá en esta parte. De estas sí no hay ningún problema, simplemente nos indican subir, bajar, derecha e izquierda. Y luego tenemos el teclado numérico que pues existe en algunos teclados, y sobre todo en los teclados de los computadores de escritorio. El teclado numérico, pues aquí tiene un botoncito en la parte superior. Si ustedes lo oprimen, van a encontrar que también hay un indicador que enciende y nos permite que cuando lo accionemos, pues va a funcionar todos los números y los símbolos matemáticos que hay acá. Si lo volvemos a oprimir, pues esto va a dejar de funcionar y lo único que nos va a funcionar son las flechas para ir arriba, derecha, izquierda y abajo, lo mismo que hace este teclado o estas teclas que tenemos acá. Y por último tenemos acá pues la tecla Escape. La tecla Escape o Escape nos permite eso, cancelar alguna acción, ¿cierto? O detener alguna acción que estemos haciendo. Para eso es la tecla Escape. Pregunta, duda, inquietud hasta ahí del teclado. No, señor profe, todo claro. Perfecto, bueno. Entonces eso es un recorderis porque el teclado ya lo... Claro. Muy bien, eso es un recorderis porque ya lo hemos visto. Pero entonces es como para saber que si yo digo control tal cosa, entendamos qué estamos haciendo. Vamos a ver el mouse. Entonces nuestro mouse tiene unas partes iniciales. Aquí yo tengo un mouse estándar, un mouse común. Hay unos mouse especiales para algunas acciones que se requieren hacer y por ende pues tendrán más botones o otros elementos o otra forma dependiendo de la aplicación que se esté utilizando y para lo que se esté haciendo. Pero pues este es el mouse estándar que tenemos la mayoría. ¿Qué partes tiene este mouse? Pues básicamente tenemos un botón izquierdo, que es con el cual hacemos clic y seleccionamos cosas. Si yo lo mantengo oprimido, lo que hago es esto, mover las cosas que tenemos seleccionadas. Lo que tenemos seleccionado, dos cositas. Espérame que le voy a dar acceso a alguien, ya. Listo. Entonces, eh, con este botón, si lo mantenemos oprimido, podemos arrastrar cosas. Luego tenemos el botón de la derecha, que es el que está a este costado. Con el botón de la derecha, si yo lo acciono, lo que hago es tener un menú emergente, ¿listo? Menú emergente es esto, que me sale como una lista de herramientas. Eso solo lo podré hacer si oprimo el botón de la derecha, para eso sirve el botón de la derecha. Y en la parte central existe una ruedita. Esa ruedita hace un tiempo no existía. La mayoría de mouse no tenían ruedita. De hecho, era un botón acá también, o no existía el botón acá, solamente existían estos dos inicialmente. Pero pues con las aplicaciones y con la adopción de muchas cosas de diseño gráfico y para facilitar las cosas, pues se implantó una ruedita. Entonces esta ruedita me permite desplazarme, se llama scroll, y me permite desplazarme hacia arriba o hacia abajo en un documento. Hay algunas rueditas de estas que si yo la oprimo, funciona como un clic de un botón también. ¿Y qué hace ese clic? Pues dentro de Word lo que hace es como sostener la página y si yo muevo el mouse, la página se va a mover de arriba a abajo si tengo oprimido esa ruedita como si fuera un botón. No todos los mouse tienen esa opción, ¿listo? Hay algunos mouse que tienen esa posibilidad. Y hay otros mouse que son, por ejemplo, los gamers o los de diseño gráfico, que tienen mucho más botones. Tienen botones aquí al costado o en la parte del lado tienen varios botones para poder configurar varias tareas que se hacen de manera repetitiva y les permite hacer cosas mucho más fáciles. ¿Listos? Bueno, pregunta sobre el mouse. No, señor profe. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que los que acabaron de ingresar, los que acabé de darles ingreso, permítame, yo dejo compartir mi pantalla un segundo. Los que acabaron de ingresar,
deben de colocar su nombre y curso en el chat, por favor. Nombre y curso en el chat. Les recomiendo, sí, porfa, que nos conectemos puntuales porque cuando ustedes ingresan a mitad de clase ya se han perdido parte de la explicación. Entonces, pues van a quedar un poquito perdidos en algún momento o se van a perder de algunas cosas importantes. ¿Listos? Bueno, entonces para los que acabaron de ingresar, escriben su nombre y su curso en el chat. Entonces les voy a compartir nuevamente la pantalla, un segundo, y vamos a hablar entonces de lo que estábamos hablando, de lo que eran los párrafos de la guía 1, que era como el resumen, y hablamos de la guía número 2, que es lo que tenemos que entregar esta semana. Entonces, ¿me confirman si pueden ver ahí mi pantalla, por favor? Sí, señor profe. Sí, señor. Muy bien, entonces un segundo y ya explicamos lo siguiente. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora entonces es que vamos a hablar de los párrafos, pero antes de hablar de párrafos, tenemos que hablar de la configuración del documento. Entonces, siempre que vayamos a hacer un documento en Word, en un procesador de texto, lo primero que hay que definir antes de empezar a escribir todo, antes de empezar a digitar cualquier cosa, es que tenemos que ir aquí a la parte superior de la ventana de Word y buscar la solapa que dice formato en la barra, en la cinta de opciones. Dentro de formato van a ir aquí a este lado que dice un icono que dice tamaño. Y aquí tiene una flechita. Entonces si yo lo toco, me va a listar una serie de tamaños de papel. ¿Cuáles tamaños de papel conocemos? Carta y tamaño oficio. Perfecto, muy bien. Esos son los más comunes. Carta y tamaño oficio. Esos son los que regularmente conocemos. Pero no son los únicos tamaños de papel que existen. Existen varios tamaños de papel. Entonces, vamos a hablar primero de esos dos que son los más comunes que se utilizan en documentos. Entonces, como dijimos, primero vamos a la solapa formato, escogemos tamaño, y en el caso de nuestra carta o nuestro documento, vamos a utilizar tamaño carta. Entonces, aquí aparece, miren. Le damos clic y lo seleccionamos. ¿Qué pasa si mi menú, el que está acá, está en inglés? ¿Qué suele suceder? En algunos programas de Word, cuando se instala, quedan en inglés por la impresora o algún elemento que se instaló que va en inglés. Entonces, para colocar ahí el tamaño de papel, en inglés se escribe letter, ¿listo? Letter. Entonces, se lo voy a escribir aquí al ladito del título de este lado. Así aparece, letter. Esto quiere decir carta en inglés. Entonces, lo seleccionamos de ahí, si está en inglés el menú. ¿Qué pasa si no me aparece el tamaño de papel? Entonces, ¿qué haré? Pues al final de esta lista dice más tamaños de papel. Entonces, lo que hago es seleccionar más tamaños de papel. Y aquí me va a abrir una ventana que me va a indicar o me va a permitir colocar el tamaño de forma manual. ¿Listo? ¿Cómo es el tamaño de forma manual? Pues lo que yo tengo que hacer es que coloco en el ancho de la hoja 21,59 centímetros. ¿Cómo los ubico? Utilizando estos botones de control que me permiten aumentar el valor o disminuir el valor. En el alto, pues voy a colocar 27,94, que es aproximado. Lo pueden dejar como 28 y aquí como 22. Esos son como la medida regularmente que se utiliza. En Word se trabaja como en 27 punto algo porque como esa medida o los programas vienen en inglés, cuando se hace la conversión de pulgadas a centímetros, pues hay una variación ahí. Ese sería el tamaño de alto y de ancho de nuestra hoja tamaño carta. Si no aparecen ninguna de las dos opciones, ni en español ni en inglés, en las opciones que tenemos en tamaño de papel. Cuando ya tenemos esto, ya colocamos nuestras medidas en centímetros. En la parte inferior de la ventana dice aceptar. Entonces le damos a dar clic en aceptar. Y ahí tendremos nuestro tamaño de papel. ¿Por qué tenemos que escoger primero el tamaño de papel? Porque es que si nosotros empezamos a digitar todo primero y luego cambiamos el tamaño de papel, pues vamos a tener un inconveniente grande y es que todo se nos va a mover. Y peor aún, si vamos a imprimir, si yo utilizo un tamaño de papel diferente al que tengo acá en el documento,
Cuando ustedes impriman le van a salir las hojas a la mitad la impresión o corrido todo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lo primero que hay que hacer es el tamaño de papel. Segundo paso, entonces ya tenemos el primer paso que es definir el tamaño de papel. El segundo paso es colocarle las márgenes a mi documento. ¿Cómo se le colocan las márgenes? Pues dentro de la misma solapa de formato, al lado izquierdo, tengo una opción que dice, un icono que dice márgenes. Y lo mismo que en el tamaño de papel, lo doy clic, lo selecciono y me permite tomar unas márgenes ya predefinidas. ¿Qué es una margen? Sería la pregunta. Entonces, la margen es la distancia que hay desde el borde de la hoja hacia el interior del documento, que es donde empezamos a escribir. O sea que la distancia que hay de aquí hasta la primera letra del párrafo es lo que llamamos margen. ¿Cuántas márgenes tenemos en un documento? Pues en un documento tenemos 4 márgenes. Tenemos la margen izquierda, la margen superior, la margen derecha y la margen inferior. ¿Listos? Entonces, 4 márgenes. ¿Cómo defino las márgenes? Pues vamos a hacer acá y podemos tomar una de las que ya están acá. Entonces, aquí, como se dan cuenta, aparecen las 4 márgenes. Le damos clic y lo seleccionamos, pero nosotros lo que queremos hacer es ponerlas de manera manual. Entonces, lo que hacemos es que para poner la margen de manera manual, vamos a la última opción y tomamos donde dice márgenes personalizados y le damos clic. Nuevamente nos aparece una ventanita. En esta ventanita, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle la orientación del papel, que es vertical, siempre está por defecto en vertical. Si ustedes quieren ponerlo horizontal es porque van a hacer algún documento de manera horizontal a la hoja. Horizontal es que le giran la hoja y la van a poner que la parte más ancha quede de lado y la parte más angosta quede hacia arriba, el alto. Entonces vamos a trabajar de manera vertical, que es el estándar. 4 márgenes, mírala, superior, izquierdo, inferior y derecha. ¿A cuánto vamos a dejar las márgenes? Pues lo ideal en este ejercicio es que vamos a dejar las márgenes a 2 centímetros. Entonces, utilizando mis controles, los botones de control, aumento o disminuyo la margen. Entonces voy a dejar mis márgenes a 2 centímetros. Todas las 4 márgenes. Listos. Entonces ya tenemos 4 márgenes, superior, inferior, derecha, izquierda, y las vamos a dejar a 2 Ah, centímetros. aquí no Eh, me he parado. Andrés Felipe, no se ha levantado, pero tienes que cerrar tu micrófono. Perdón, teacher. Entonces, ahora, bueno, aquí dice encuadernación. ¿Alguien sabe qué significa encuadernación? No, profesor. Muy bien. Bueno, entonces cuando yo hablo de encuadernación, ¿qué es? Encuadernación es una medida que se da que se va a sumar al lado izquierdo de la margen. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, si yo puse de izquierdo la margen a 2 centímetros, ya dijimos que la margen es la distancia que hay del filo de la hoja hacia adentro, pero yo le coloco aquí un valor en la encuadernación, digamos que yo le coloco 2 centímetros también. Lo que estoy diciendo es que voy a tener realmente 4 centímetros de la margen izquierda hacia adentro, porque se suma el margen derecho más el margen de encuadernación. ¿Para qué se utiliza esto? Cuando uno va a entregar un trabajo y necesita anillarlo o colocarle perforaciones para colocarle una carpeta, entonces ese espacio que ocupa los anillos, cuando se perfora aquí a este lado, pues va a ser que si yo tengo mi margen muy acá y perforan, puede ser que posiblemente los anillos o el gancho de que se va a colocar a las hojas dañen el texto y va a quedar que no se puede leer. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es colocar un margen adicional de encuadernación. Pero en los ejercicios que vamos a trabajar ahorita no vamos a utilizar encuadernación porque por el momento no vamos a anillar nada ni vamos a empastar nada, que es en el caso que se utiliza la encuadernación. Entonces este valor siempre debe ir en 0. 0. Entonces aquí vamos a colocar solo los márgenes superior, izquierdo, inferior, derecho, todos a 2 centímetros y la encuadernación la vamos a dejar 0. La posición del margen interno habla de hacia dónde voy a trabajar. Entonces, generalmente, la alineación de los márgenes de los textos aparecen siempre a la izquierda. Esto no lo vamos a tocar para nada, lo vamos a dejar ahí donde está. Y le damos que aceptar. Recuerde que si no le damos a aceptar a la ventana, los cambios que hicimos acá no van a surtir ningún efecto. Entonces le vamos a dar aceptar. Pues como vemos, mi documento se mueve, ¿no? Se mueve porque en la medida que yo mueva las márgenes, voy a reducir o aumentar este espacio que hay de la margen hacia adentro. Lo mismo en la parte superior y lo mismo en la parte derecha y en la parte inferior.
Después de que ya tengo hecho esos dos primeros pasos, que son definir el tamaño del papel y definir las márgenes de mi documento, ahí sí empiezo a digitar lo que voy a digitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo voy a digitar primero, pues coloco un título. Si es un documento que tiene un título, entonces coloco el título irá en mayúsculas. Generalmente a veces se selecciona con clic sostenido. Ya dijimos que clic sostenido es mantener el botón de la izquierda oprimido y arrastrando el mouse selecciono. Y para ponerle, colocar negrilla o cursiva, entonces lo que hago es que me voy a la solapa inicio. Y aquí encuentro todas las herramientas que tienen que ver con las fuentes de letra. Cuando yo hablo de fuente de letra, me refiero al tipo de letra. Entonces aquí puedo escoger qué tipo de letra quiero para trabajar, teniendo seleccionado. Si lo quiero negrilla, cursiva o subrayado, pues negrilla para que resalte. Lo que hace la negrilla es ponerla más gruesa para que sobresalga el texto. Y aquí puedo escoger el tamaño en puntos que yo quiera de mi párrafo o mi texto de título. Entre más alto el número, pues más grande va a ser el tamaño de mi texto. ¿Listo? ¿Cómo hago para centrarlo? Que es la alineación que vimos en la guía número 1. Pues aquí mismo en la solapa inicio, vamos a encontrar unas herramientas que se llaman párrafo. En la herramienta párrafo, van a encontrar estos 4 iconos que son las 4 alineaciones. Entonces, generalmente un título de un documento va centrado. Entonces, con la herramienta centrar, se centra el título. Luego, ¿qué hago? Pues le doy un Enter, aquí al final, desactivo y le doy Enter. Primero tengo que desactivar, porque si yo le doy Enter, Brian, cierras tu micrófono, buenos días. Brian Nicolás Aldana. Pues ya vamos a hacer. Ya lo voy a hacer. Ok, gracias. Bueno, entonces estamos diciendo que tengo que desactivar primero esto antes de darle Enter, porque si yo le doy Enter y está activado, o sea, está seleccionado, lo que va a hacer es borrar. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Hay que darle un clic para desactivarlo y ahí sí le doy un Enter. Cuando yo le doy un Enter, genero un nuevo renglón y ya empiezo a digitar mi párrafo. Entonces, cuando yo digito mi párrafo y llego a un punto aparte, entonces Enter y genero otro párrafo. Entonces, ya sabemos que cada vez que doy punto aparte, genero un párrafo. Para cambiar la alineación de los párrafos, pues muy sencillo. Clic dentro del párrafo. Tiene que estar dentro del párrafo. No importa dónde esté. Ahí hay una línea que es una rayita que puntea, que parpadea. Eso se llama punto de inserción y es lo que me indica en dónde estoy ubicado. Si yo estoy acá y oprimo una letra, pues quiere decir que ahí me va a aparecer la letra. Si yo me hago al final y me ubico acá y escribo algo, pues ahí me voy a ubicar. Entonces, no importa dónde esté el punto de inserción dentro del párrafo, lo que debemos hacer es que los párrafos generalmente van justificados, ¿no? Cuando nosotros digitamos, la alineación siempre está por defecto a la izquierda. ¿Qué es alineación a la izquierda? Pues que todo va a quedar alineado contra el margen izquierdo. Aquí va a quedar muy derechito, pero a este lado nos va a quedar como descarrilado, que yo digo. Va a quedar unos espacios acá. Entonces, para que eso no se vea así, lo que hacemos es justificar los párrafos. Esto va a permitir que quede alineado tanto a la margen derecha como a la margen izquierda de los párrafos. Y se va a ver mucho más presentable en nuestro documento. Entonces, siempre que vayamos a hacer un documento como un informe, un ensayo, una presentación de un trabajo a un docente o a alguna empresa, pues lo ideal es que los párrafos vayan justificados. Tenemos otra alineación, que es la alineación a la derecha. Entonces, lo mismo. ¿Qué hacemos con esto? Pues nos ubicamos dentro del párrafo y buscamos la alineación a la derecha. Con la alineación a la derecha, como queda todo alineado hacia la derecha, pues nos va a quedar el descarrilamiento, esos espacios que hablamos al lado izquierdo. ¿Cuándo se hace esto? Pues cuando estoy haciendo algo muy especial, como por ejemplo un poema, una tarjeta, un folleto. En ese tipo de elementos sí se pueden utilizar generalmente párrafos a la izquierda porque esto me va a permitir pues hacer énfasis de algo o separar algo de lo que está trabajando y mostrarlo de manera individual. Tenemos también pues la alineación a la izquierda, que es la que normalmente trae el sistema, entonces todo alineado a la izquierda y los espacios acá. Y por último pues tendremos centrado, que es el que estamos hablando, que son los títulos. Pregunta ahí sobre alineaciones, ¿alguna inquietud sobre las alineaciones de los párrafos? No, profe, No, ninguna. señor profe. Muy bien. Para los que acabaron de ingresar nuevamente, por favor deben de escribirme su nombre y el curso en el chat, por favor. Entonces en su chat escriben nombre y curso. Para los que llegaron nuevos, no, para los que ya digitaron el chat, no tienen que volver a hacerlo. ¿Listos? Para los que acabaron de ingresar. Bueno, entonces voy a cambiar mi pantalla y vamos a hablar de la guía número 2.
En la guía número 2, ahí me confirman primero si pueden ver mi carta comercial. Sí, señor, profe. Muy bien. Entonces, gracias. Bueno, entonces, en la carta comercial, que es la guía número 2, vamos a empezar a poner en práctica lo que acabamos de ver. Entonces, ya sabemos que se puede cambiar tipo de letra, tamaño de letra, podemos hacer alineaciones y con eso vamos a aplicarlo en un documento real. Recordemos que en Zoom solamente tenemos 40 minutos de clase, por eso es importante conectarnos puntual, porque ahorita exactamente en 10 minutos se nos va a cortar. Lo que vamos a hacer es que cuando se corte la videollamada, nos reconectamos con el mismo enlace, ¿listos? Vamos a reconectar porque ahí no vamos a alcanzar a terminar. Si no, nos reconectamos y ahí vamos con la última parte de la clase. Entonces, les aviso antes de que me suceda, porque a veces me pasa que se me corta y no alcanzo a avisarles. Entonces, la carta comercial. Entonces, ese es el primer documento de los que va. Sí, dime. Profe, yo te envié esa carta, pero yo la hice igualita a la que estaba en el Word, ¿sí? Sí, está perfecto, sí, sí, perfecto. Yo Aquí. también, profe. Muy bien, los que ya la enviaron, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer aquí es revisar y pues aclarar dudas de lo de la carta comercial. Los que ya la enviaron, perfecto. La guía está lo más clara posible para que lo puedan hacer sin ningún contratiempo, ¿listo? Entonces vamos a hablar de la carta comercial. ¿Qué sucede con la carta comercial? Pues la carta comercial es uno de los documentos de los que vamos a hacer. Vamos a hacer varios documentos comerciales y con eso aplicamos lo que vamos aprendiendo directamente en algo que utilizan en el mundo real. La carta comercial es un documento de información, me permite comunicarme y existe desde hace muchísimo tiempo. Desde que el hombre sabe escribir existen las cartas. El problema de las cartas hace un tiempo era que se hacían a mano. El papel antes no era tan blanco como el que conocemos hoy, ni tan flexible ni delgado, y no era tan fácil de conseguir. Eso lo hacía algo difícil. Posteriormente, pues con el mejoramiento del papel y la aparición de los medios de transporte, pues apareció un modelo donde yo escribía una carta, se lo entregaba a una persona que la podía llevar y pues ahí nace un sistema, una empresa que se dedica al correo, que es lo que conocemos como el correo. Entonces con el correo se pueden enviar cartas a diferentes partes y pues entre más lejano era el sitio, pues más se iba a demorar la carta en llegar. Con la aparición de Internet y el correo, pues eso se volvió algo instantáneo. Hoy en día podemos enviar una carta de manera instantánea a cualquier parte del mundo. ¿Listos? Eso es más o menos como el efecto o la historia de la carta comercial. Las cartas comerciales me permiten informar o comunicarme con personas. Uy, Juan David, ¿no puedes hacer un favor? Juan David Alfonso, qué pena contigo. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Ok, entonces, la carta comercial me sirve para comunicarme en una empresa, por ejemplo, con mis empleados dentro de la empresa, o yo puedo hacer una carta comercial fuera de mi empresa, hacia otro lugar o hacia otras personas. También la puedo utilizar de forma personal, con mi familia, con un conocido, con un amigo, también la puedo utilizar. Y el hecho de que tengamos correo electrónico hoy en día no quiere decir de que todavía no utilicemos la carta comercial con las partes que vamos a ver acá. Entonces, lo ideal es que si ustedes hacen una carta y se la tienen que enviar a alguien, así sea por medio electrónico, pues lo ideal es que cumplan con las partes que vamos a ver hoy aquí. Entonces, primero, las cartas comerciales se hacen en un tamaño de papel y ese tamaño de papel es el carta. Generalmente todas las cartas se hacen en ese tamaño, tamaño carta. ¿Qué márgenes vamos a utilizar? Pues en la carta comercial vamos a utilizar la margen de 2 centímetros. Entonces ya sabemos cómo colocar márgenes que acabamos de explicar. Le vamos a poner 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la izquierda, 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros superior y 2 centímetros inferior. Para los que ya enviaron la carta, pues no se preocupe que si no le colocó esa margen, no, yo no le voy a poner mala nota por eso, no se preocupe. Pero pues vamos aclarando eso, que debe ser más o menos ese espacio. Eso me va a permitir tener un buen tamaño de trabajo, un buen espacio de trabajo y me va a caber la carta que yo voy a editar. Segundo, este título que yo acabo de colocar aquí no va. O sea, uno nunca coloca modelo de carta comercial. Eso lo coloqué pues para que supiéramos de qué tratábamos. Entonces, ¿qué partes debe tener una carta comercial? La primera, pues debe tener una fecha. Y la fecha es lo que inicia la carta. En esa fecha debe colocarse el día, el mes y el año. Se puede colocar también primero el día, luego el mes y luego el año, pero debe existir la fecha completa, es lo ideal, que esté completa para que no se preste para malas interpretaciones, porque como las cartas se almacenan, puede ser que sea una carta que se haya guardado hace tiempo y pues yo no sé, se puede confundir con otra de una fecha más reciente. En algunos sitios o algunas personas o algunas empresas colocan una coma acá y colocan la ciudad de expedición. Entonces, por ejemplo, en el caso mío sería Bogotá.
En el caso de ustedes, si están en San Antonio, pues sería San Antonio o sería Mesitas, etcétera. Es válido, pero deben colocar una coma y colocar la ciudad. Si no la colocan acá, pues la vamos a ver en el siguiente párrafo. Después de que ya tengo mi fecha colocada, la alineación generalmente es a la izquierda. También puedo alinear la fecha a la derecha. En algunos modelos de cartas se puede alinear a la derecha y también es válido. No hay ningún problema que esté alineado a la derecha. Cuando yo ya tengo mi fecha, lo que voy a hacer es darle Enter, Enter, Enter. Entonces vemos que se generan como 3 espacios y me genera una distancia entre la fecha perdón, y el siguiente párrafo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Pues que en este párrafo siguiente lo que voy a colocar es hacia quién se va a dirigir la carta. Ese se llamará destinatario. El destinatario es a quién va la carta dirigida. Aquí debemos colocar el nombre y apellido de esa persona que se le va a enviar la carta. ¿Qué pasa si no conocemos el nombre y el apellido de la persona que queremos enviarle la carta? Pues lo que haremos será colocar el nombre de la empresa hacia quién va dirigido. Por ejemplo, si fuera Coca-Cola y yo no sé quién en Coca-Cola me va a recibir eso, pues voy a colocar aquí simplemente coca-cola.sa y ese será el destinatario. Le voy a dar un Enter sin dejar más espacio y voy a colocar debajo el cargo, si lo tiene. O sea, si esa persona tiene un cargo dentro de la empresa, pues le voy a colocar el cargo en el cual está, el cargo al cual pertenece. Luego le doy un Enter y voy a colocar la dirección de destino de la carta. Esa dirección debe ser muy clara. Si tiene piso, apartamento, pues deberé colocar ese tipo de cosas. Y por último, la ciudad de expedición. Entonces ya se dan cuenta de que si yo no coloco la dirección, la ciudad o el lugar de expedición de mi carta aquí en la fecha, lo puedo hacer debajo en el siguiente bloque después de la dirección. Luego, ¿qué hago? Le voy a dar 1 o 2 enters. Bueno, 2 o 3, perdón. Y voy a ubicar acá algo que se llama el asunto. El asunto se escribe, empezando con la primera mayúscula, 2 puntos, y al frente de eso se coloca una frase que va a indicar de qué se trata nuestra carta. En este ejemplo que tengo acá, aquí dice pedido de material de aseo de baño. Entonces automáticamente la persona que reciba la carta, que va a ser este señor, va a saber de qué se trata mi carta y de qué va a tratar. Luego, ¿qué hago? Vuelvo y doy otros 2 enters y genero otro espacio. Mire que estoy generando bloques, ¿no? El de la fecha, el del destinatario, con los datos, el asunto, y otro espacio, y aquí viene algo importante, viene el saludo. Entonces yo siempre comienzo mi carta haciendo un saludo. Hay varias formas de saludar, ¿no? Si es alguien de mi familia, pues voy a colocar algo así como querida abuelita, querido hermanito. No voy a colocar estimado hermanito, porque pues eso suena como muy formal, ¿no? Voy a colocar es querido, amado. Pero si es alguien que yo no conozco, o que es una persona que medio conozco, o si es de alguien de una empresa, voy a colocar ese estimado señor o estimada señora. Para escribir estimado señor o estimada señora, pues lo que se debe hacer es colocar señor y entre paréntesis la letra A. Esto significa señor o señora. Y si es estimado o estimada, pues colocaré aquí un paréntesis y colocaré una A. Esto quiere decir estimado o estimada señora. Hoy es muy común que veamos en internet, cuando escribimos en un correo, vemos esto, el signo arroba. Y con el signo arroba, pues también se significa señor o señora, porque ahí esto se entiende hoy en día como señor o señora, pero esto es muy informal, es decir, cuando yo hablo de informal es cuando alguien que yo conozca, que es como familiar mío, que es un amigo que conozco todos los días, pues yo le puedo escribir algo así como más informal. Lo que debemos hacer es que si no lo conocemos es la manera formal. Formal es esto. Paréntesis, aquí, listo. ¿Preguntas sobre el saludo? Ninguna, profe. Muy bien. Bueno, entonces después de que tengo mi saludo, coloco 2 puntos, le doy otro enter y otro enter, o sea, 2, y genero otro bloque. Aquí ya empiezo a escribir la carta como es, o sea, mi documento normal. Nos va a quedar menos de 1 minuto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a cortar la llamada en un segundo, nos vamos a reconectar nuevamente todos con el mismo enlace. Somos 16 contándome a mí, entonces cuando regresemos, nos conectamos otra vez todos y continuamos con la última parte, que nos falta la última parte de la carta. ¿Listos?